El 14 de abril de 1912 ocurrió una de las catástrofes más trágicas de la historia marítima. El transatlántico Titanic de la compañía británica White Star Line hacía su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hasta Nueva York, Estados Unidos. Entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de julio, el barco, que en su momento era considerado de los más grandes y lujosos del planeta, maniobró tardíamente para esquivar un iceberg que terminó rasgando el casco externo, dejando entrar agua hasta varios de los compartimentos, lo que causó la inevitable inmersión. En el naufragio conocido como uno de los más trágicos de la historia, murieron 1.469 de las 2.208 personas a bordo. El Titanic es uno de los barcos más famosos del mundo, y su historia se ha visto reflejada en distintos campos como el arte, la ciencia, la historia y la arqueología marítima. Varias adaptaciones de la tragedia fueron llevadas a la pantalla grande, aunque solo algunas han logrado destacar. De hecho, existió una versión del Titanic que salió el mismo año que el barco se hundió. Saved from the Titanic de 1912 por Eclair Film Company fue filmada en formato cine mudo y fue de las primeras películas que contaba con un par de escenas a color. Protagonizada y coescrita por Dorothy Gibson, sobreviviente real del hundimiento, el cortometraje, que tomó menos de un mes en ser finalizado y publicado, contó con imágenes del buque gemelo del Titanic, el Olympic. Se dice que incluía también imágenes del Titanic antes de zarpar de Inglaterra y de su proceso de construcción. El corto film no duraba más de 40 minutos. En este, mientras aparecían imágenes del Olympic, Gibson, quien hacía de ella misma, estaba narrando en primera persona su experiencia con el naufragio a sus familiares. Actualmente no se cuenta con registro oficial de la película, puesto se considera fue destruida en un incendio en Eclair Studios en 1914. Lo particular de esta obra fue su publicación tan solo 30 días después del hundimiento, lo cual provocó un fuerte rechazo en la audiencia, que aún seguía en luto por la gran tragedia. Aparentemente, Gibson fue persuadida de su agente para producir el cortometraje con Eclair. Se dice que después de su publicación, Gibson empezó a sufrir de una crisis nerviosa por haber revivido la tragedia durante la producción. Después de eso no hizo más películas y falleció en el 43 debido a un infarto. Titanic de James Cameron, que hasta ahora es la versión más popular, impactó por su trágico drama acompañado de un argumento interesante que el director mantuvo desde que empezó a escribir el guión. Cameron le ofreció a la 20th Century Fox la idea de Romeo y Julieta a bordo del Titanic. Esto, sumado con su obsesión por la historia del naufragio, dio como resultado una de las historias de amor por excelencia más queridas del cine. Aunque la fecha varió en diferentes partes del mundo, el estreno oficial tuvo lugar en noviembre del 97, cuando fue estrenada en Tokio para el Festival Internacional de Cine. Recaudó la suma de $1.843 millones. En 2012, con la llegada del formato 3D, Cameron decidió relanzar el film con un nuevo formato, esta vez recaudando otros 350 millones. Con un presupuesto de 200 millones, en ese momento fue considerada como la producción más costosa y también la más taquillera de la historia. Al principio, la cinta evoca un espíritu investigador, arqueológico y curioso, mostrando al buscador de tesoros Brock Lovett y a su equipo haciendo una expedición para encontrar los tesoros que se llevó el barco al hundirse. Lovett busca en particular el corazón del mar, un diamante perteneciente a la realeza francesa. Luego de encontrarse una caja fuerte que increíblemente conservó papeles en estado considerable, se encontró un dibujo donde aparece una dama desnuda que porta la joya. Lovett decide hacer público su descubrimiento en televisión, donde la misma Rose Dawson, quien aparece en el dibujo, decide contactarlo por el asombroso descubrimiento. Una vez reunidos en el barco de la expedición, Rose cuenta su historia de amor con Jack y cuenta su versión del día de la tragedia. Ella, por un lado, era una bella y joven dama de la alta sociedad, víctima de un falso matrimonio que su madre le obliga a mantener por temor a quedar en la quiebra y perder su posición en la primera clase. Y él, un joven artista que consiguió sus boletos para abordar en tercera clase en un juego de póker minutos antes de que el barco zarpara. La trama se desarrolla alrededor del naufragio y con un estilo particularmente shakespeariano. Un par de jóvenes fugazmente enamorados atrapados en un trágico accidente deberán luchar por su amor mientras Cal, el prometido de Rose, intenta impedirlo. Al principio se rumoreaba que Cameron no estaba del todo convencido en darle el papel a Winslet, pero fue su perseverancia y entusiasmo lo que convenció al director de darle finalmente el papel. Para el papel de Rose se tenían previstas actrices como Gwyneth Paltrow y Claire Danes. En principio, DiCaprio no estaba interesado en el rol, y en los procesos de audiciones estaban considerando nombres como Matthew McConaughey e incluso Tom Cruise. DiCaprio tenía 22 años en ese entonces y era quien mejor calificaba debido a la edad del personaje.
En la producción fueron acompañados por Billy Zane, Bernard Hill, Bill Paxton, Victor Garber y Kathy Bates. Cameron es filántropo, ingeniero, explorador marino, editor, director, productor y guionista de cine, y ha reconocido a directores como Stanley Kubrick, Ridley Scott, I've seen things you people wouldn't believe. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North. Steven Spielberg, Boy, my head being right all the time. y George Lucas como los cineastas más influyentes en su obra. Cameron ya era un fanático del Titanic hasta que conoció al explorador Robert Ballard mientras rodaba la película The Abyss, película que también involucra la arqueología marítima en su trama. El director se interesó tanto en el barco que empezó a buscar patrocinadores en Hollywood para hacer una expedición al fondo del océano y ver el precio por él mismo. Para ese entonces no había planes de una película o una producción. Para Titanic, Cameron ha confesado que sus inmersiones en el pecio fueron impulsadas más por su curiosidad y obsesión con el barco que por la misma cinta. De hecho, fue por ello que años después, en 2001, empezó a grabar un documental para mostrar las incógnitas que aún quedaban sobre el hecho histórico. El documental Los misterios del Titanic fue estrenado en 2003. El film muestra parte de las primeras y últimas escenas que se usaron en la película original y muestra con más detalle qué fue lo que hicieron Cameron y su equipo en las inmersiones para investigar el barco. Las tomas que realizaron, los lugares que pudieron alcanzar con el equipo y la tecnología que estaban usando para la exploración, el alcance que tuvieron con los pequeños robots que lograron introducir dentro de los restos del barco y cómo este proceso les dio acceso casi directo a poder replicar el barco para poder producir la película. Es todo un despliegue visual de información y datos para los fanáticos y estudiosos de la historia del barco. La producción se siente como un documental distópico al ver el toque humano que aún conserva la estructura que no ha sido corroída por las bacterias. Eso, junto con el impresionante realismo del film, da ganas de ver nuevamente la película, esta vez con una bocanada de tristeza, desesperanza e incluso algo de terror traído directamente desde las profundidades. Una vez hechas las tomas del pecio, Cameron empezó a escribir el guión. Luego de tener el borrador, empezó a pulirlo junto con la vasta investigación que había realizado. Para ello contó con la ayuda de historiadores expertos y se encargó de cubrir inmensidad de detalles sobre el Titanic para hacer la versión más leal posible. La historia no podría haber sido escrita mejor. La yuxtaposición de los ricos y los pobres, los roles del género que duran hasta la muerte, mujeres y niños primero, el estoicismo y la nobleza de una época pasada, la magnificencia del gran barco igualado en escala por la locura de los hombres que con empeño lo condujeron a la oscuridad, y encima de todo la lección de que la vida es incierta, el futuro es desconocido, lo impensable es posible. El director quería que la adaptación fuera lo más exacta posible. Incluso el guión de los oficiales del barco fue respaldado por recopilaciones de testimonios y fuentes históricas para usar las palabras casi exactas que se usaron al momento de la tragedia. Leí todo lo que pude, hice una cronología extremadamente detallada sobre los primeros días del barco y una igualmente detallada de su última noche. Luego añadió, y trabajé en eso para escribir el guión, además de obtener la ayuda de algunos expertos en historia para que analizaran lo que había escrito y ofrecieran su opinión, y así poder ajustar el libreto a la realidad. Al principio no se quería dar a conocer el proyecto de manera que se usó otro nombre, Planet Ice y Ship of a Dreams. El director convenció a la 20th Century Fox de manera magistral. Les mostró detalladamente el proyecto que iba a usar y les aclaró que sería una única película. Fox ya conocía su trayectoria de éxitos con Terminator 1 y 2, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong, y había trabajado ya con el director en True Lies, también con Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. Para compartir los gastos de la producción, Fox también expuso el proyecto a Universal, que en el momento se mostró interesado pero terminó rechazando la oferta. Luego buscó a Paramount, quienes aceptaron y pusieron un tope de 65 millones para la producción, y acordaron que si la suma crecía, Fox se debía hacer cargo del excedente. Cameron no quería tener imágenes desde dentro de los sumergibles.
por lo cual junto con su hermano Mike y la compañía Panavision crearon una cámara capaz de soportar la presión de más de 3000 metros bajo el agua. Además de eso, hicieron uso de los sumergibles rusos Mir, que pueden llegar hasta los 6 kilómetros bajo el agua. Fue tan arduo y profundo el trabajo del equipo de expertos, investigadores, actores y todos los que participaron de la producción, que la imagen que se tenía del incidente se esclareció a tal punto que le dio al proyecto un efecto especial. Cameron dijo al respecto: "Eso fijó las cosas a un mayor nivel de alguna manera, elevó la película en un sentido. Quería que fuese una visualización definitiva de este momento histórico, comparable a si viajaras en el tiempo al pasado y lo grabaras". Tal era el nivel de detalle que esperaba el director, que desde el principio tenía claro que para hacer el film una auténtica, dramática y significativa adaptación de la tragedia debía realizar la investigación de manera profunda y dedicada. Probablemente no habrá muchos directores que vayan y visiten el Titanic, quizá nunca haya otro, si acaso algún documentalista. Las primeras escenas fueron grabadas en el buque de investigación ruso Akademik Mstislav Keldysh, algunas en Canadá, en Halifax, Nueva Escocia. Las grabaciones del Titanic en sí tuvieron una particularidad, y fue que hasta entonces no se habían realizado adaptaciones a gran escala de una película. Fox invirtió al inicio $57 millones con el fin de adquirir parte de la costa de Rosarito, Baja California, para con ello poder filmar la mayor cantidad de escenas posibles en el mismo lugar y ahorrarse a su vez costos buscando nuevas locaciones. A pesar de ello, se filmaron escenas en Nueva York, cerca a la Estatua de la Libertad, en Belmont, California y Vancouver, Canadá. El barco fue construido a escala completa y estuvo a cargo del diseñador de producción Peter Lamont, que diseñó parte del barco para que se acomodase al tamaño del set y tuvo que quitar algunas otras que fueron puestas digitalmente en la edición final. Lamont es conocido por haber sido diseñador artístico de producción y escenógrafo de la saga de películas de James Bond. La construcción del set mayor tardó más de lo esperado, por lo que el estimado de 130 días de filmación se convirtió en 160. Mientras tanto, el equipo tuvo varios inconvenientes al decidir qué grabar, y el proceso de filmación fue más bien orgánico a pesar de la disciplinada y perfeccionista forma de dirigir de Cameron, pues el retraso los obligó a cambiar el orden de filmación los primeros días. En las grabaciones, varios dobles resultaron heridos en el proceso, algunos con fracturas, otros enfermos por la cantidad de tiempo en el agua fría. Kate Winslet declaró sobre la experiencia con el director: "Hubo momentos en los que realmente él me asustaba. Jim tiene un muy mal genio que no lo creerás". Winslet agregó en una entrevista en Los Angeles Times poco después: "El primer día comenzaron a las 5 a.m. y se prolongaron hasta la 1 a.m. Tenías que asegurarte de haber dormido algo durante el día, con una máscara oscura sobre los ojos. A veces almorzábamos a las 2 a.m. o comíamos a las 4 p.m. Fue algo muy desorientador". En defensa de Cameron, el actor Bill Paxton mencionó: "La producción de películas es una guerra, una gran batalla entre los negocios y la estética". Más tarde, en otra entrevista, añadió: "Él no es uno de esos que tenga tiempo como para ganar corazones y mentes", lo cual da una imagen de compromiso de Cameron, pero también de su temperamento. Después de la pequeña polémica, el mismo Cameron admitió sobre su filosofía de trabajo: "Soy demandante y exigente con mi equipo de trabajo. En cuanto a ser algo dictador, creo que hay un elemento de eso al lidiar con miles de extras y grandes logísticas y al mantener a la gente segura. Creo que has de tener una estricta metodología al lidiar con tantas personas". ¿Y cuál es tu película favorita de James Cameron? Déjanos saber en los comentarios.